Vamos a presentar a continuación todo sobre este libro que es Metodología de la Redacción Científica. Como bien lo manifestaba el doctor en su breve exposición, es muy importante la redacción al momento de que nosotros queremos realizar nuestro aporte científico. Este libro está escrito por 4 autores de la Universidad Nacional de Ucayali y vamos a conocer todo acerca de este manuscrito. Está escrita por Oseas Aponte Rojas, Eloy Ángel Orihuela Izquierdo, Teresa de Jesús El Espuro Nájar, Adolfo Angulo Romero. Son los 4 autores que han realizado este libro, este manuscrito que va a servir mucho para todos los estudiantes de nuestra Casa Superior de Estudios. Y para ello queremos conversar con el doctor Oseas Aponte Rojas, quien nos expondrá todo sobre epistemología de la redacción científica y la investigación formativa. Él es licenciado en educación, especialista en lengua y literatura por la Universidad Nacional Elmirio Valdizán. También es magíster en educación por la Universidad César Vallejo. Realizó su doctorado en educación. Además, obtuvo el segundo lugar con el poema Paz en el concurso por una cultura de paz. Es director general de la editorial Ronin. Doctor, muy buenos días, doctor Oseas. Ya lo tenemos en pantalla. Adelante. Muchas gracias, señorita Marinda. En primera instancia, saludarlo a la Universidad Nacional de Ucayali, que es una universidad hoy licenciada, y al mismo tiempo saludo a todas las autoridades, al rector, vicerrectores, a los decanos, a los colegas y a otros estudiantes de la universidad, de diferentes facultades, y seguramente nos están siguiendo en este proceso. Por cierto, también mi saludo cordial y fraterno a la Biblioteca Central de la Universidad, gracias a esta área que todos los años venimos festejando, haciendo remembranza, honor, ¿no? Ese privilegio de festejar el Día Internacional del Libro. Creo que no es la primera vez, ¿no? Es todos los años. Y yo realmente me he involucrado y he trabajado, venimos trabajando de manera de la mano, mejor dicho, con la licenciada Liliana, y muy gestora, emprendedora en este área y muy motivadora. Y gracias, hemos invitado a autores, escritores, ha sido expuestos obras, talleres, con diferentes actividades. Cada año veníamos trabajando en diferentes encuentros en sí. Y eso amerita el reconocimiento por las autoridades a esta área de la Biblioteca Central y a quienes los docentes verdaderamente vienen trabajando. De tal manera, hoy, el Día Internacional del Libro, que se conmemora, ¿no?, que se celebra el 23 de abril, ¿no? Un día mundial que tiene por objetivo de fomentar, ya dijeron, la lectura, la industria editorial, la protección de la propiedad intelectual, de la investigación. Por este medio de derecho del autor, 1988, es una celebración internacional, promovido, por cierto, por la UNESCO. Coincidentemente, todos tenemos la misma perspectiva, opinión en lo que tratamos en este momento especial, por Día Mundial, por Día Peruana, que no decirlo regional y universitaria, por Día Internacional del Libro. Bien, entonces continuamos en el tiempo que me han cedido. Vamos a directamente meterlos en lo que corresponde al libro. Y justo voy a compartir, por favor. Me avisan cuando comparto. ¿Se observa, por favor? Sí. Listo. Entonces, tenemos acá prácticamente el tema programado, justamente producto de un libro que tiene carácter de investigación. Y para que valga la redundancia, decirlo sobre el libro Metodología de Redacción Científica. Y este libro tiene una llena de experiencia epistemológico de los 4 autores. Ya mencionado por la señorita que ha presentado. Quien habla, pues no es el maestro Oseas Aponte Rojas, que viene trabajando muchos años, ¿no?, en esta universidad muy prestigiosa, renombrable para la Amazonía, para el Perú. Y hacemos en alto, donde estamos, de las regiones o de las actividades culturales. Y eso me amerita particularmente. El día 26 a 30 de marzo estuve en Tarapoto, San Martín, llevando en alto a la universidad
en la presentación de diferentes de mis obras. Y uno de ellos fue esta obra, Metodología de la Redacción Científica. Por cierto, esta obra ya hemos presentado, ¿no? También en Limalé, por la Municipalidad de Lima. Hemos presentado también en Feria Internacional de Huánuco. De la misma manera, en la Feria Internacional de Ricardo Palma ha sido presentada esta obra. Y hoy tenemos la oportunidad de presentarlo y al mismo tiempo exponerlo, el sentido que tiene la obra Metodología de la Redacción Científica. Gracias al aporte de los autores, que tiene 5 capítulos el libro. El primer capítulo está relacionado, es la epistemología, redacción científica, es que me corresponde a mi autoría, y la investigación formativa que corresponde al cuarto capítulo. En este punto, de manera introductoria, ¿no? Este libro, Metodología de Redacción Científica, es un libro, un texto que tiene naturaleza teórica práctico en sí. Sí, corresponde a la investigación. Y el propósito, pues, de presentar este libro es, pues, dar la información en partes, o aspectos teóricos, metodológicos, que corresponde a redacción científica. Porque la redacción se maneja en todas las áreas, es disciplinaria, es interdisciplinaria, de acuerdo a las competencias del investigador, que emprende en el manejo de pasos y procedimientos lógico, con rigor científico. Ya dije, comprende 5 capítulos. Epistemología de redacción científica, que tiene que ver mucho con los requisitos, tipos, etapas, redacción y métodos científicos, investigación e información. El segundo capítulo, redacción y citas científicas, y el siguiente ponente lo va a tratar yo, y presentación de resultados estadísticos, de igual manera, el colega va a tratarlo. Y el cuarto capítulo, investigación formativa, que también en síntesis le voy a exponerlo. Y investigación científica, que viene a ser, pues, la autoría de la doctora Teresa, ¿no? Y un aporte muy fundamental. ¿En qué consiste o de qué manera lo entendemos la epistemología de la redacción científica? Y siempre nos preguntamos en términos más simples, ¿no? ¿Qué es escribir y redactar científicamente? Bueno, cualquiera escribe, pero no todos redactamos. Y redactar, pues, someterse a las reglas, a los procedimientos que tiene que ver con el rigor de las normas en sí. Y para definirlo en síntesis, la palabra de escribir, pues, no es simple y llanamente comunicarse. Es un acto de comunicación, ¿no? Es conectarse con el público sobre los hechos políticos, ¿no? Culturales, económicas, o del escritor, autor, del libro, lector, etc. Pero hasta ahí escribir. Y redactar tiene que ver mucho con el orden, el sentido a la expresión, manejando los criterios sintácticos. Y la sintaxis, pues, estudia las categorías gramaticales. Y las categorías gramaticales tienen que ver mucho el manejo de los términos, ya sea a nivel coloquial, popular, en este caso técnico, o por nivel tabú lingüístico, etc. Dependiendo del contexto, el tipo de la obra en sí. En este caso, pues, hablando, tiene que ser, pues, ¿no? Con rigor científico. Y lo semántico, pues, ¿no? La semántica estudia el significado. Y lo morfológico es las formas variables de las palabras. Y las variables de las palabras, por ejemplo, a veces que utilizamos más los conectores, por ejemplo, en una redacción, como consecuencia, como conclusión, en término, qué sé yo, en términos de propósito, por ejemplo, propósito, finalidad, objetivo. Son términos sinonímicas que se utilizan, pero que a veces redundamos, y para eso justamente se utilizan las formas variables de las palabras. Los requisitos de la redacción científica es muy fundamental, y en este caso, ¿no? La redacción científica tiende, pues, un proceso de ese que puede aprenderse, denominar o aplicar en base a los 4 requisitos. Por ejemplo, es muy fundamental dominar el idioma, en este caso el lenguaje. Es enfocarse al trabajo. Por cierto, uno cuando empieza a investigar o estudiar, analizar e interpretar, tiene que tener la obligación a cumplir un propósito. Y por cierto, el estudio, la investigación o la lectura no debe ser como una obligación, debe ser como una necesidad. Entender los principios de la redacción científica es simple y llanamente tener la precisión, claridad, brevedad de redacción, y lo siguiente, redacción y el método científico. Y el método, pues, es una ruta, es una vía, es un camino para llegar a un propósito, ¿no? La meta en sí. En otro término, tiene, pues, un conjunto de pasos. En ese término hablamos de las técnicas
procedimientos que emprenden pues a formular y resolver problemas de la investigación mediante la prueba de verificación de hipótesis. Y la hipótesis es una conjetura, ¿no? Es una alternativa de solución que tiene que ver mucho con la actitud, el pensamiento o la redacción. También investigación, información y redacción. En este caso es una fase de recolección de datos, de materia, temas, revisión bibliográfica, ¿no? Que tiene que ver mucho, pero a veces a muchos no nos gusta leer, poco leen. De los anteriores que me han cedido la palabra han dicho bien claro la parte estadística, ¿no? En términos de lectura, en términos de investigación, los productos, por ejemplo, y tiene que ver mucho esta parte con 3 oficios dialectales de la lectura, que viene a ser la tesis. Y uno cuando empieza a investigar, empezamos por la tesis, una materia, por un tema, una causa, y ese tema en su proceso nos encontramos con la antítesis, y la antítesis que puede ser bueno o malo, puede ser que te gusta o no te gusta, que puede ser apropiado o no apropiado, ¿no? En caso de temática en los hechos. Y por cierto, llegamos, pues, ¿no? Con manejo de toda información, de investigación, información y redacción a una síntesis, que viene a ser, pues, a una conclusión. Y es necesario también tener en cuenta los niveles de redacción científica. Por ejemplo, el nivel técnico tiene que ver mucho con las causas que surgen, pues, ¿no? En torno a nuestra realidad. ¿Qué significa eso? Significa manejar la información, ¿no? De manera adecuada, es decir, desde el investigador hasta el lector. Y nivel semántico se refiere al sentido, al significado del mensaje. Todos tenemos pensamiento, ideas, perspectivas, pero una cosa es tener un sentido, significado, y ese se desarrolla en base a la interpretación literal, inferencial, crítico y valorativo, que en básica regular a nivel de la universidad se maneja este criterio, este nivel muchísimo. Y nivel pragmático tiene que ver mucho con los efectos del texto, es decir, las influencias o la efectividad del mensaje, ¿no? Y esto da lugar a una conducta del investigador y el lector. El autor, el lector. Y lo normativo, de una otra manera, tiene que ver mucho en lo que es el conocimiento de las normas. Y una de las normas patrimoniales, como la Carta Magna, es la Constitución Política del Perú. Y en el título 1, capítulo 2, de los derechos de la persona, y en inciso 8, bien claro dice, ¿no? Toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como la propiedad sobre dichos creaciones a su producto. El Estado propicia el acceso a la lectura y fomenta su desarrollo y difusión. Justamente acá necesita tener mayor conciencia desde las autoridades de propiciar mayor inversión. Para las publicaciones, mayor inversión. La universidad tiene que invertir para las publicaciones de los libros. Hasta el momento nosotros, por ejemplo, lo que hemos publicado estas obras, yo en mi autoría tengo 7 libros publicadas, presentadas en la universidad, gracias a la Biblioteca Nacional en materia logística, su apoyo. Y agradezco mucho a la licenciada Liliana y a la doctora Teresa y su gestión. Hemos trabajado bastante en las presentaciones de todos los libros que hemos hecho. Y este libro, Metodología de Redacción Científica, incluso tiene reconocimiento rectoral. Todos los libros que nosotros tenemos publicados por el Movimiento Literario Ronin en relación a la Biblioteca Central de la Universidad. Y así un grato, la doctora Teresa, y reconocimiento, su aporte en este caso, ¿no? Intelectual, gestión. Lógico, el aporte pues será autofinanciado de los 7 libros que hemos publicado dentro de la universidad, pero presentado, ¿no? Algo es algo, como se puede decir, que nos apoya decididamente. Bueno, quiero cerrar con este punto, lo que es investigación formativa, capítulo 4. Y a veces nos preguntamos qué cosa es investigación formativa. La investigación formativa viene ya aplicando desde la básica regular. Mejor decir, una investigación dirigida y orientada por un docente o tutor. Y los agentes investigadores son pues, exclusivamente los estudiantes. Eso significa formar en investigación y acción referido a la metodología de investigación. Y es encontrarse, mejor dicho, concentrarse en las fortalezas y debilidades de ¿qué? Del currículo del programa. Es decir, de las carreras, por ejemplo, que en cada facultad se maneja en base a programas. Y se aplica en todas las áreas. Por eso es llamado el boom de la ciencia. Parte el boom de la ciencia por este proceso de la investigación formativa. Hay cursos que llevamos, por ejemplo, metodología de técnica de estudio o metodología de estudio, como una base para entender todo lo que es la redacción
científica. Y otro curso llevamos, lo que es metodología de la investigación, que viene a ser netamente orientado a la investigación, que viene a ser tesis 1, tesis 2. Y es básico este libro que estamos exponiendo para cada uno de esos estudios. Por lo tanto, en la investigación formativa dentro del libro, por ejemplo, está considerado el ensayo científico. Pocos nos dedicamos a buscar la necesidad que el alumno desarrolla un ensayo científico. Muchas veces decimos, ¿no? Usted, alumno, hace un trabajo, por ejemplo, así se dice, hace un trabajo, como tú quieres, o un trabajo monográfico, así se obliga, pero no enseñamos muy bien, no orientamos el procedimiento, no orientamos la técnica, cómo tiene que ser un ensayo científico. Es distinto que hablar ensayo científico y artículo científico. Y ensayo científico es un texto netamente redactado en prosa, que aborda un tema específico vinculado ¿a qué? A la ciencia, de otra manera, y se caracteriza como monotemático. Tiene que haber partido de un tema específico. Y el objetivo tiene que ser preciso y fácil de lectura. Por cierto, tiene que ser riguroso y que tiene un sustento teórico práctico. Es didáctico. Y lo didáctico se entiende por la estructura que se maneja un ensayo científico, como simple y llanamente manejar el título, resumen o abstract, introducción, cuerpo, como se llama, desarrollo, las conclusiones y las referencias. Y en las referencias se maneja bastante lo que es citas. Textual como texto o como también, y en este caso, para la redacción de todo un libro. Y es un problema, es un talón de Aquiles, como podemos decir, el manejo de citas y bibliografías jóvenes en nuestros lectores, en nuestros estudiantes. Y eso necesita buena orientación. Esos datos están en este libro Metodología de Redacción Científica. Tesina es otro texto de carácter exploratorio. ¿Cuál es el objetivo? Simplemente es demostrar que el estudiante cuente con una información de la ciencia e investigación. Es algo didáctico. Simplemente como estructura se maneja una carátula, índice, introducción, desarrollo, conclusión, bibliografías y anexos. Esa es la estructura de una tesina, pero tiene netamente sustento en base a la ciencia. Finalmente, la monografía, que todos manejamos, que todos decimos al estudiante, hace una monografía. Y esto es muy fundamental, la monografía. Es una investigación de carácter descriptivo, explorativo, documental, pero didácticamente que se maneja o metodológicamente que se maneja por un planteamiento que tiene que tener una organización, implementación, ejecución, evaluación y finalmente que se llega pues a lograr el propósito de encontrar conjeturas mediante la ciencia poniendo en práctica los métodos básicos. ¿Los métodos básicos cuáles son? Simple y llanamente recordarles a todos los estudiantes. La síntesis, el análisis, el inductivo, deductivo. Esos son los métodos básicos de la ciencia, de la investigación. Y en esta investigación formativa se maneja bastante. Y está en el libro específicamente. Finalizando. En conclusión, en los capítulos que estoy sintetizando, pues el libro, pues Metodología de Redacción Científica, responde al proceso teórico y metodológico del aprendizaje. El objetivo principal es establecer ¿qué cosa? La interacción entre el texto y el público lector. En este caso, nuestros estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali y público en general, a nivel de estudiantes. Docentes de básica regular, que muy bien, que hoy en día en básica regular también el Minedu obliga a investigar, estudiar, prepararse más. Básico para todos los docentes de básica regular. Y es en nivel primaria, secundaria, en este caso es más en nivel universitario porque uno de los componentes es la investigación. Entonces los contenidos, por ejemplo, que tiene el libro está plasmado con suficiente claridad y los pasos, respetando los esquemas básicos. ¿Para qué? Para cualquier investigador, ya sea de derecho, sea de educación, sea de ingeniería, sea médicos, enfermeras, para cualquiera emprende el proceso de la redacción científica. En consecuencia, puedo decir al público que nos está escuchando, a nuestros estudiantes de la universidad, a nuestros colegas a nivel nacional, regional, local, universitaria y sobre todo, pues, el libro está en la biblioteca de la universidad. Es un texto de aporte multiautoral, que son multiautoral en base a los 4 autores, para quienes, pues, estén dedicados a la creación e innovación de nuestros conocimientos. Bueno, así vamos avanzando con nuestra producción y con la investigación, con nuevas propuestas para los lectores de nuestra universidad. Y agradezco, en verdad, a cada uno de ustedes, las autoridades y a mi alma mater que viene a ser la universidad. Y gracias, me dio todo espacio. Bueno, así terminamos agradeciendo a cada uno de ustedes y seguir trabajando por nuestra universidad y seguir innovando la producción intelectual. Seguir investigando, ¿no? Y tenemos que hacerlos juntamente con nuestros estudiantes, todos en sí. Y acá, lógico,
tal vez el grado, la categoría no tanto limita para ello, ¿no? Nos limita, es lo que sí tenemos que hacer una alianza de trabajo, ese colectivo de trabajo. Entonces, cada texto es importante y les invito a los estudiantes a leer este libro porque tiene mayor fundamentación básica con la propuesta de cada uno de los autores. Muchísimas gracias por la oportunidad y cedo la palabra al siguiente ponente del siguiente capítulo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor Oseas Aponte. Él nos explicó sobre epistemología de la redacción científica y la investigación formativa. Muchas gracias por su ponencia, doctor Oseas. Ahora vamos a dar pase a la ponencia del ingeniero magíster Eloy Ángel Orihuela Izquierdo, que es coordinador del repositorio institucional, quien nos hablará sobre la redacción de las citas bibliográficas. A todos los estudiantes que nos están escuchando a tomar atención a este siguiente tema. Él es ingeniero de sistemas e informática por la Universidad Nacional de Ucayali. Tiene estudios en posgrado en gestión de tecnologías e información. Es escritor y conferencista. Recordemos que estos dos temas están aquí en este libro que se encuentra en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Ucayali. Ahora sí, le damos pase al ingeniero magíster Eloy Ángel Orihuela Izquierdo. Ingeniero, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días con todos. Agradecer en primer orden a la Universidad Nacional de Ucayali, a nuestras autoridades también, a nuestro señor rector, vicerrectores, y a la vez también al director de producción intelectual, doctor Abraham, y la jefa de unidad de biblioteca y publicaciones, que es la licenciada Liliana. Como parte, continuando con la exposición que se ha señalado para el día de hoy, pues en el libro de metodología de la redacción científica, mi persona también ha aportado el aspecto de las citas y las referencias bibliográficas. Me he visto con la imperiosa necesidad de compartir y aclarar esto en el ámbito académico, ya que es una falencia muy real, ¿no? Es una falencia que he visto, que he sido partícipe, ya que en la unidad o en la dirección en la que trabajamos, pues evaluamos mucho lo que son las citas y los proyectos de investigación y a la vez también las tesis, ¿no? De pregrado y posgrado. Entonces, el alto índice del mal manejo de las normas de redacción conllevan también a perder calidad en la producción, y esa calidad pues es evaluada hoy en día, ya estos últimos años, por nuestras instituciones pertinentes, ¿no? Como Concitex, UNEDU y todos afines a la academia. Entonces, para que una producción sea de alto nivel, para que una producción académica, comenzando de las tesis y las monografías, tengan calidad, pues también el aspecto de las normas es hoy en día pues muy útil, ¿no? Y es por ello que tras la invitación pues para escribir en el libro Metodología de la Redacción, pues también he aceptado, porque es una manera también de proyectarse a la comunidad, ¿no? Las citas Ingeniero, y referencias bibliográficas... no se visualiza. ¿Aló? Disculpe, ingeniero, no se visualiza su pantalla. Que nada. Uy. Sí se visualiza. Tal vez la persona que está consultando podría volver a ingresar al aula, a la sala. Sí se puede visualizar, ¿eh? Sí, se visualiza. Está perfectamente la visualización. Ya, o no me visualizan a mí. Ahora sí creo ya le activé mi cámara. Ingeniero, se visualiza la pantalla y también su cámara de usted. Por favor, a los que están ingresando se les recomienda mantener los micrófonos apagados para no interrumpir las ponencias de los escritores, por favor. Y más adelante, si hay alguna consulta o pregunta, se les estará anunciando. Continúe, ingeniero. Ya, mira, recapitulando todo lo que habíamos hablado, como parte del capítulo 2 del libro en mención, que estamos haciendo la presentación el día de hoy, quiero hacer una pausa también aquí. De repente hay algunas personas en sala que han ingresado por el tema del seminario de la biblioteca EBSCO, ¿no? Estamos en el evento del Día del Libro, y como parte también del Día del Libro estamos haciendo la presentación de una de las obras, y una vez finalizada, pues vamos a empezar con el seminario de la biblioteca EBSCO. Desde ya están cordialmente invitados. Todavía faltan 2 ponentes del libro, o sea que aproximadamente vamos a estar todavía a las 11 aproximadamente empezando. Bien, hecho esta pausa o este paréntesis, pues vamos a continuar. Las citas y referencias bibliográficas son una necesidad, como les decía, hoy en día, cuando de presentar un buen trabajo se trata.
Y además esto pues también debe ser empoderado ya desde todos los siglos a nivel académico, y debe ser también una necesidad por parte de todos los estudiantes, ¿no? Que sentirse en la responsabilidad pues de averiguar cómo son las normas APA, cómo es que se manejan las normas como el ICCAT-CATI o la norma Vancouver, o a qué están orientadas. Entonces también es un deber de nosotros como estudiantes un poco más indagar este tema. Y si quieren indagar más, ¿no?, de lo que hemos hablado, pues les invito a comprar el libro, ¿no?, Metodología de la Redacción Científica, en el capítulo 2 que hablo acerca de eso. Para las redacciones de investigación, de producción intelectual, las normas de redacción, conocidas también como citas y referencias, son de vital importancia porque determinan, como decía, la calidad de una producción académica, de una institución académica o educativa. En el presente trabajo se plantea una visión general de estas normas, ¿no? He tocado estas 3 normas porque son las 3 normas que imperan en la Universidad Nacional de Ucayali por el origen o por la naturaleza de las carreras, ¿no?, para así guiar en el proceso de redacción a todo investigador, sea docente o estudiante. Además, hoy en día, cuando de redactar investigaciones de índole científica, educativa y social se trata, también existen software de gestión bibliográfica, ¿no?, que realizan también la labor de la referencia y la labor de la bibliografía de manera automática, ¿no? Eso también pueden un poco más investigar. Las citas bibliográficas. En resumen, las citas bibliográficas o las citas son las que se usan en la redacción de todas las páginas. Cuando yo uso de repente en introducción y cito un autor, no sé, Orihuela 2022, entonces estoy usando la cita. A eso se le denomina las citas bibliográficas. Son expresiones parciales de ideas o afirmaciones que se incluyen en un trabajo, como dice el texto, ¿no? Y además, estas citas nos ofrecen la información textual sobre a quién pertenece la investigación, y es la que me va a dar respaldo a mi trabajo. O sea, un trabajo de investigación que no tenga citas quiere decir que es un trabajo, pues, muy básico, es un trabajo que no tiene respaldo, ¿no? A no ser que sea un trabajo inédito, que es otra cosa, ¿no? Ahora, para lo que es primordial señalar en toda cita el autor, el año y en algunos casos también la página, ¿no? Las citas bibliográficas, señalo en el libro que estamos presentando, se dividen pues en tipos, ¿no? Las citas bibliográficas, hay tipos de citas. Dentro de ellas están las citas textuales o literales, y están también lo que son las citas contextuales o parafraseadas. O sea, en cuanto a las citas, yo tengo 2 tipos de citas. La que son literales, que quiere decir que lo copio tal cual está el origen o de la fuente donde estoy usando. Por ejemplo, aquí, ¿no?, señala Rita Ruiz en el año 2019, en el libro, en la página 3, dice tal cual estoy poniendo aquí. Esa es una cita textual o literal que le podríamos decir. Si la cita textual al que se hace referencia es corta, pues, o consta de 40 palabras a menos, se debe insertar como parte del texto. ¿Qué quiere decir? No se le pone separadito como aquí, ¿no?, o en un renglón aparte, sino pues se le pone a continuación como aquí. Respecto al poder de conocernos bien, indica a Ponte Rojas, Pastor Segura, Virro Guanci y Lozano Ruiz, premiarnos de vez en cuando, y especialmente cuando nos encontremos en baja forma, es casi una necesidad del ser humano. Entonces, esta es una cita de menos de 40 palabras, literal y tal como podemos ver. Y lo mismo cuando son más de 40 palabras y ya se le pone un reglón aparte, a la siguiente línea, como en este caso, ¿no? Ahí vemos, ¿ve? Pero va entre comillas. En la 6ª edición del APA va entre comillas. Las citas contextuales o parafraseadas. Simplemente ya no se escribe ni en reglón aparte, sea menos o más de 40 palabras, se lo escribe como continuidad del texto, ¿no?, porque está parafraseada. Pero eso sí, no debo olvidar citar al autor, ¿ya? Entonces, en el libro hablamos que son citas textuales y que son citas contextuales. También abarcamos lo que son las formas de citas bibliográficas, que ya vuelta. En cuanto a las formas, hacemos mención ya que están basadas en el autor, y las citas basadas en el texto, ya vuelta. Cuando es una cita es basada en el autor, cuando el autor va primero en la cita. Por ejemplo, aquí ve, Orihuela Izquierdo 2018, va primero y luego va la cita. ¿Ve? Cuando es una cita basada en el texto, cuando primero va el texto y luego va el autor. Mire, cita basada en el texto, al final el autor. Es una cita basada en el texto, y cita basada en el autor va primero y luego va su texto, o de lo que dijo o la información que ha compartido. Eso también abordamos. Y por último, también la cita por cantidad de autores, ¿no? En la 6ª edición del APA, pues, cómo se cita un autor con una obra con un solo autor, cómo se cita con 2 autores, con 3, 4, 5 autores, cómo se cita con 6 a más autores. Y también cómo se cita
cita obras con autores corporativos, anónimos y cita de una cita. Cabe señalar que hago hincapié cuando se usa cita de una cita, pues cuando la información original no la podemos acceder, ¿no? Solo se utiliza cuando no se tiene acceso al texto original de un autor y este es citado en el libro de otro autor. Ahora, aquí también hay un error que muchos cometemos y señalamos en el libro, ¿no? Muchos usan la cita de una cita con el fin de hacer que su obra o su información se considere como actualizada. Y es una concepción errónea que se debe corregir, ¿no? Porque dicen, ¿no? Es que me piden investigación de los últimos 5 años, pero usan la cita de la cita de una obra pues que ha sido escrita en el 80, ¿no? Y como el autor lo ha citado en el 2021, entonces dice ya es una obra actualizada, pero esa obra siempre va a ser del 80. Entonces, no es así como se concibe. Entonces eso también recomendamos en el libro, ¿no? Finalmente señalamos para qué es un pie de página, que mucho se confunde con una referencia bibliográfica, para qué se usa a veces en la cita los puntos suspensivos, ¿no? O los 3 puntos, y también señalamos aquí lo que son las referencias bibliográficas. Explicamos también qué es una bibliografía, qué es una referencia bibliográfica. En resumen, le podría decir que la bibliografía es la sumatoria de las referencias bibliográficas más otros libros de consulta que se han usado para una investigación. Entonces, todo esto, jóvenes, por ejemplo, decimos aquí, ¿no? El APA se utiliza para las carreras profesionales que pertenecen a las ciencias sociales. Todas las carreras, si tu carrera pertenece a las ciencias sociales, tus investigaciones tienen que estar al margen de la norma APA, o sea, tienen que estar expresadas con el APA. Si tu investigación o tu carrera profesional o tus investigaciones pertenecen a ciencia de la salud o ciencias biomédicas, llámese enfermería o medicina humana en la Universidad Nacional de Ucayali, pues tus obras tienen que estar alineadas a lo que es la norma Vancouver. Y finalmente, pues si tu carrera profesional pertenece a las ciencias agroalimentarias o pecuarias o agronomía, agroindustrias, tus normas de redacción pues están en base al ICACATIE, ¿no? Que es la cooperación conjunta entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Entonces, también lo hemos señalado en el libro. Finalmente, aquí estamos una lista a qué carreras pertenecen el APA en la Universidad Nacional de Ucayali, todas, ¿ves? Y aquí, finalmente, mira, no sé si pueden visualizar ya. ¿Cómo se cita una misma obra en las 3 normas? Mira, por ejemplo, en el APA, cuando estoy citando de repente en una de las páginas, yo puedo citar de esta manera o puedo citar de esta manera. Cito de esta manera cuando el autor va primero y cito de esta manera cuando el autor va después del texto. Como yo cito en mi referencia bibliográfica, pues lo cito así, ¿no? Ya en abajo, en la página, después de recomendaciones, así ve, en la norma. Esta misma obra, ¿cómo lo cito en ICACATIE? Si se dan cuenta, en la cita no varía mucho, ¿no? Rita Rivas Ruiz 2019 o cuando va al final Rivas Ruiz 2019. ¿Cómo cito yo en la referencia bibliográfica? Así ve, o en la bibliografía. Si se dan cuenta, y hay una diferencia con el APA, porque el APA te deja la sangría francesa, que es un espacio después del autor, pero el ICACATIE no te deja, ¿no? En la literatura citada tienes que ponerlo así, sin espaciado. ¿Cómo cito este mismo autor en el Vancouver? En la cita, el Vancouver se maneja por numeraciones, mira, ya no sale Rita Rivas Ruiz, ya no, solo la numeración. ¿Y cómo lo pongo en la bibliografía? Así ve, el número de la cual he citado y pues a quién pertenece es así. Entonces eso hemos tratado pues de plasmarlo en la obra, en el capítulo en el cual pues he sido partícipe, ¿no? Cuando se elige una norma de redacción, debe respetarse el mismo criterio de redacción para todo el contenido, desde la carátula hasta los respectivos anexos. Ello comprende las citas, las referencias, el tipo, tamaño de letra, el espaciado, las márgenes, etc. Muy bien, todos los que están invitados, les invitamos, pues, valga la redundancia, a adquirir su libro. Estamos en la biblioteca de la Universidad Nacional de Ucayali. Ahí estamos dejando todo un paquete de 1000 volúmenes para que puedan ustedes comprar, ¿no? Y a la vez también, pues, informarse, ¿no? O claro, a veces también estamos acostumbrados a la virtualidad, también pueden encontrarlo en las plataformas del repositorio de la institucional de la Universidad Nacional de Ucayali. Ingresan al repositorio y escriben pues metodología de la redacción científica en el buscador y ahí pueden localizar el libro, ¿no? Bueno,
Esto ha sido la participación en este capítulo en lo que compete pues al libro o al capítulo de la cual he sido partícipe en la obra. Gracias, les dejo con la moderadora. Muchas gracias, ingeniero, por compartir con nosotros el segundo capítulo del libro Metodología de la Redacción Científica. Como bien lo mencionó, lo pueden encontrar en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Ucayali. Hay varios ejemplares que pueden ustedes adquirir. Vamos a continuar conociendo un poco más acerca del libro ya mencionado. Ahora vamos a escuchar al magíster Adolfo Angulo Romero, quien nos hablará sobre la presentación estadística aplicada a la investigación científica. Este es el tercer capítulo del libro mencionado. El magíster es licenciado en Educación, especialista en Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, magíster con mención en Educación Matemática de la Universidad Hermilio Valdizán. Además, tiene estudios de doctorado en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Alas Peruanas. Magíster, muy buenos días. Ya lo tenemos en imágenes. Escuchemos un poco más acerca de la presentación estadística aplicada de la investigación científica. Magíster, adelante. Muy buenos días a todos los participantes. En primer lugar, agradeciendo por la invitación a la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Ucayali. En el capítulo que me corresponde en esta obra, Metodología de la Investigación Científica, que viene a ser presentación de resultados estadísticos aplicados a la investigación científica, generalmente hemos tomado las experiencias de los trabajos realizados como asesor, tanto pregrado y posgrado, de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, de la Universidad Nacional de Ucayali y las otras universidades, y se ha recogido pues debilidades, ciertamente se ha observado en los trabajos que se ha asesorado. Entonces, y por la invitación también debo agradecer al colega Oseas Aponte para aportar esta parte sobre el procesamiento de datos en esta obra tan importante. Bien, la estadística en todas las áreas de trabajo de investigación cuantitativo juega un papel muy importante en la descripción y análisis, en la predicción y toma de decisiones a partir de datos observados. Sin embargo, hay un requisito que resulta necesario, que los investigadores tengan conocimientos básicos sobre estadística para no llegar a conclusiones equivocadas, porque la estadística es una herramienta de la investigación que aporta desde el análisis e interpretación de datos, estadística descriptiva, y al proceso de predicción y toma de decisiones, estadística inferencial. En el capítulo 4 de la obra, presentación de resultados estadísticos aplicados a la investigación científica, por cuestiones didácticas, primero se explica el análisis de resultados estadísticos según nivel de investigación. Y la segunda parte, cómo presentar tablas y figuras según norma A. Bien, en la primera parte, sobre el análisis de datos según nivel de investigación, porque en cada nivel de investigación la intención analítica es diferente. Además, los resultados estadísticos se pueden presentar usando solo estimación puntual, descriptivo y con prueba de hipótesis. Para identificar el nivel de investigación se debe tener en cuenta, primero, el propósito de la investigación. El primer elemento del enunciado del estudio es el propósito, que expresa en términos operativos y se llama objetivo estadístico. En efecto, hay objetivos solo con prueba de hipótesis, como también hay objetivos con estimación puntual o hay objetivos con ambos. En esta obra estoy mencionando los 4 primeros niveles de investigación. El primer nivel de investigación exploratorio, segundo nivel de investigación nivel descriptivo, tercer nivel de investigación nivel relacional y el cuarto nivel de investigación nivel explicativo. Por supuesto, hay 2 niveles más, nivel pronóstico, nivel aplicativo. ¿Por qué considero estos 4 primeros? Porque quiero iniciar en esta obra dando el enfoque teórico, de tal manera que a los investigadores les pueda servir orientarse, precisar y formular, sobre todo en sus objetivos estadísticos, porque muchas veces se ha observado investigadores que plantean sus objetivos, pero llevando al procesamiento de datos no se puede operativizar esos objetivos. Prácticamente han planteado como objetivo cualitativo o para poder explicar, para poder responder en forma hermenéutica, explicativa.
y no se puede usar datos cuando el objetivo no está planteado de acuerdo al objetivo estadístico. Bien, entonces, en el nivel de investigación exploratorio, en esta investigación no hay el uso estadístico. En este nivel los resultados son netamente hermenéuticos, interpretativos. El investigador describe, compara y explica sin usar números de diferentes ángulos, usando diferentes teorías. En el nivel de investigación descriptivo, en este nivel hay una sola variable. No hay dos variables, hay una sola variable. Bajo esa variable se debe plantear en este nivel de investigación tres aspectos importantes. Hay que describirlo, hay que estimar y hay que verificar. ¿Qué significa describir? Es presentar la información tal como son los resultados sin usar predicciones ni cálculos probabilísticos, ni siquiera porcentajes. Estimar es calcular los estadígrafos y el intervalo de confianza en una muestra para predecir los parámetros a nivel poblacional, generalmente con 95% de nivel de confianza, porque lo estoy poniendo este 95% de confianza. Considero que, y muchos autores coinciden, de que en estudios con seres humanos, en este caso en el campo de educación, en el campo de psicología, en el campo de ciencias sociales, los antropólogos, los sociólogos, normalmente como estándar lo toman como 95% de confianza. Pero por supuesto que hay también un nivel de confianza más exigente. Por ejemplo, los que estudian investigación en netamente laboratorio, netamente experimental en el nivel de investigación, en otro nivel que es el nivel explicativo. Ahí normalmente los investigadores consideran 99% de confianza, incluso 99.5% de confianza, porque le están dando mayor precisión, mayor exigencia en su investigación. Solamente asumen un porcentaje porque se trata de mayor precisión su investigación. Y también habrá investigaciones de nivel de confianza menor que 95, por ejemplo, en los estudios de preferencia de candidatos en elecciones electorales o estudios de mercados. En esos casos se toma hasta incluso 90% confianza. Bien, el tercer objetivo a verificar es conocer el valor P para tomar decisiones si aceptas la hipótesis de la investigación o H1 o si aceptas la hipótesis nula que es la H0, aplicando el ritual de significancia estadística. Bueno, en este caso el valor P estamos tomando prácticamente la lectura del resultado del software. En este caso puedes tomarlo, usarlo, el diferente software, pero cuando usas ¿qué estadístico vas a tomarlo de acuerdo a tu objetivo de la investigación? Entonces ahí arroja un valor P, ese valor P es el valor P de significancia. Prácticamente con este valor se compara el nivel de confianza que el investigador propone. Entonces en el texto pueden observar el procedimiento exacto y pueden ver claramente con los ejemplos. Ahora, el tercer nivel de investigación relacional. En este nivel de investigación relacional hay dos variables o también puede haber más de dos variables. Objetivo de una investigación relacional son comparar y medir. Bien, ¿qué significa el objetivo comparar? Es comparar las frecuencias a nivel relacional de dos grupos independientes o dependientes. Estos grupos los crea el investigador antes de conocer los resultados. Esta variable se llama variable fija y la otra variable aleatoria. Segundo, para comparar grupos como prueba de hipótesis, estamos en el primer objetivo, comparar, ¿verdad? Si la variable es categórica, con chi cuadrado de homogeneidad, por ejemplo, ¿no? Para nominal, o la U de McMillan para ordinal, para variable cualitativo ordinal. Si la variable es numérica, con T de Student para muestras independientes, y para comparar medias como prueba de hipótesis, la variable es numérica con T de Student para muestras dependientes. Ahora, el segundo objetivo, asociar. Por supuesto que no, lo que estoy describiendo, los estadísticos de prueba de hipótesis, no solo son eso, hay mucho más. Pues eso amerita justamente de acuerdo al tipo de investigación, de acuerdo al propósito, de acuerdo a los datos, qué tipo de datos. Entonces, hay por supuesto más estadísticas. En el segundo objetivo, que es asociar, es muy similar al objetivo comparar, porque ambos se trata de prueba de hipótesis. Si la variable es categórica con chi cuadrado de independencia para nominal o correlacional de Spearman para ordinal, si la variable es numérica con correlación de Pearson, en este caso, lo que se busca es el grado de asociación de ambas variables. Una vez que has demostrado si hay o no hay correlación, se debe buscar el grado de asociación de esas dos variables. En eso consiste el segundo objetivo.
asociar. Y el tercer objetivo de este tercer nivel de investigación, que es nivel de correlacional, medir es la fuerza de asociación entre dos variables categóricos como capa de Cohen para nominal o Rodo de Spearman para ordinal. Y por supuesto hay más. Si es medir la intensidad entre dos variables numéricos con R de Pearson, También aquí no menciono, por ejemplo, el tau de Kendall. El tau de Kendall se aplica netamente cuando los datos son nativamente ordinales. Ambas variables ordinales, igual cantidad de ítems, igual cantidad de opciones, que es ordinal. En ese caso, por ejemplo, se aplica tau de Kendall. Aquí no se trata de prueba de hipótesis, sino calcular estimación puntual para conocer grado o rigor que estén correlacionados entre las dos variables. Bueno, en la obra no lo estoy mencionando, por ejemplo, nivel de investigación explicativa. Bueno, pero en el nivel de investigación explicativa es netamente una investigación más rigurosa, una investigación donde busca una explicación de causa y efecto con planteamiento de hipótesis más racionales. Debe tener un sustento teórico más amplio. Y justamente cuando se aplica o cuando se usa, cuando hay una investigación de tipo explicativo, ¿no es cierto?, debemos tener en cuenta sobre todo en el planteamiento de hipótesis. En la segunda parte, pautas generales, ¿no? En la segunda parte de la obra, en el capítulo donde mencionamos presentación de resultados estadísticos aplicados a la investigación científica, como vuelvo a decir, en la segunda parte considero también pautas generales para presentar tablas y figuras con norma A. ¿Qué viene a ser tablas? Son conjuntos ordenados y sistemáticos de números o palabras presentadas en filas y columnas. Su principal finalidad es ordenación, presentación de información en una forma comprensible, de manera que puedan ordenarse grandes cantidades de datos en un formato que permita que el lector pueda observarlo, estudiarlo y comprenderlo en su conjunto. Al momento de insertar una tabla en el documento, hay que tener en cuenta las características que debe tener los siguientes elementos. Primero, la tabla debe tener número, código de la tabla, nombre de la tabla, encabezamiento o concepto, que es la descripción de filas y columnas, se ubica en la parte superior de la tabla. Luego debe tener contenido, por supuesto, ¿no? La tabla debe estar formada solamente por 3 filas horizontales, la superior, la inferior y la que separa la cabecera de los datos. O sea, así exige la norma APA. No es, haces tu tabla en Word o en el Excel y tal como está inserta, ¿no? Para la metodología de redacción científica se exige de esta manera, ¿no? La característica solo debe tener 3 líneas horizontales. Nota de la tabla, también es muy importante esta parte donde puedes aclarar algunos puntos, ¿no? Se usa para aclarar algunos términos, siglas y también para indicar qué elementos están o no incluidas. También es importante referencia de la tabla o fuente. Es la indicación al pie de la página que sirve para nombrar la publicación, entidad o estudio de donde se obtuvieron los datos utilizados para elaborar la tabla. Si la tabla se tomó de otra publicación, en la nota de la tabla se debe agregar el autor original. Figuras es todo aquel elemento de ilustración que incluye tanto gráfico, que representa datos numéricos en forma visual, como gráficos, donde están los gráficos de barra, circulares, gráficos de línea, entre otros, como también, aparte de gráficos, figuras, se considera pictogramas, diagramas, dibujos, fotografías y también mapas de puntos, entre otros. Esos son llamados figuras. Y al momento de insertar una figura en el documento hay que tener en cuenta también las siguientes características. Primero, debe visualizarse el tamaño. No debe superar las márgenes del documento. Como también hay que tener en cuenta título de la figura, imagen de la figura y, por supuesto, fuente. Bueno, en resumen, esto es lo que contiene en la obra Metodología de la redacción científica en el capítulo donde dice presentación de resultados estadísticos aplicados a la investigación científica. Una vez más, agradezco por la invitación a los organizadores de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Ucayali. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Magíster Adolfo Angulo Romero. Gracias por compartir con nosotros este capítulo número 3 del libro Metodología de la Redacción Científica. A continuación vamos a escuchar a la doctora Teresa de Jesús El Espuro Nájar, docente de la Universidad Nacional de Ucayali, quien nos hablará sobre investigación científica. Ella es licenciada en Enfermería por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, maestra en docencia en nivel superior, doctora en administración por la Universidad César Vallejo, investigadora en las líneas de educación y salud. Doctora, ya la tenemos en imágenes, podemos escucharla. Nos hablará un poco brevemente acerca del capítulo 5 del libro en mención. Adelante, doctora, buenos días. Muy buenos días. Celebrando el Día Internacional del Libro, agradezco la invitación a la Dirección de Producción Intelectual en la persona de su director, el doctor Abraham Guamán Almirón, y el equipo de gestión de la biblioteca liderado por la licenciada Liliana Arévalo Lacerna. En esta oportunidad voy a presentar el capítulo 5 del libro Metodología de la Redacción Científica, específicamente el tema vinculado a la investigación científica llamado el artículo científico. Mi posición va a constar de dos partes, uno sobre la introducción o aspectos generales del artículo científico y brevemente la estructura del artículo científico. Es un tema muy amplio, pero ya para profundizar o querer conocer más sobre el tema, pueden revisar el libro que está a la venta de manera física y también está en su versión digital. Este capítulo inicia con una idea de Mario Bunge. Sabemos quién es Mario Bunge en el tema de investigación, uno de los principales exponentes de la investigación científica, y él nos dice textualmente lo siguiente: es verdad que en la ciencia no hay caminos reales, que la investigación se abre camino en la selva de los hechos y que los científicos sobresalientes elaboran su propio estilo de pesquisas. Voy a dar algunas pinceladas en este tema y tratarlo de vincular a la realidad, ¿no? Para que sea un aprendizaje significativo. El artículo científico es la parte esencial del proceso de investigación, tan importante como la investigación misma. Muchas veces los docentes y también los alumnos no tenemos en cuenta que el proceso de investigación inicia con una idea y debería culminar con la redacción del artículo científico y más que eso, la publicación del mismo, de tal manera que tu contribución teórica o práctica sea conocida por la comunidad científica y sobre todo sea devuelta esa información a través de la transferencia tecnológica a los beneficiarios, es decir, a la sociedad. En su formación, los investigadores, sean docentes, estudiantes, tienen que desarrollar, tienen que adquirir competencias para poder escribir y redactar primero un manuscrito y luego publicar el artículo científico. Es decir, es un proceso. Nadie termina la universidad publicando, aunque ahora algunas universidades están optando por la modalidad de presentación y publicación de un artículo en una revista indexada, suficiente requisito para obtener el título en las diferentes carreras profesionales. La UNESCO que nos dice respecto a lo que es de manera sencilla un artículo científico. Y nos dice que la finalidad de un artículo científico es comunicar los resultados de una investigación de manera clara, concisa y sobre todo fidedigna. Entonces es importante empezar a hablar a partir de este tema la parte ética y la integridad científica de los investigadores. Siempre les digo a mis estudiantes o a los estudiantes que hay tres formas de aprender. Primero, leyendo o adquiriendo conocimientos de qué es un artículo científico, en este caso, cuál es su estructura. Segunda forma de aprender es ver lo que han publicado, ¿no? Cómo han publicado su artículo científico los investigadores que me antecedieron. Y tercero es aprender haciendo. Entonces, una vez que el alumno tiene el conocimiento, ha revisado diferentes artículos en su formación, le va a ser más fácil poder redactar y hacer un artículo científico, redactar un artículo científico. Entonces, en la universidad muchas veces, como dijo el profesor Oseas, pedimos al alumno, ¿no? Haga una monografía, un ensayo,
hagan un parafraseo, pero en sí no le estamos enseñando a cómo hacer, cuáles son las herramientas, cuáles son los instrumentos que debe tener el alumno para que pueda desarrollar todas estas actividades científicas, ¿no? Entonces es importante como docentes trabajar mucho en este tema y no esperar solamente en los últimos ciclos de la formación. Desde el que el alumno ingresa a la universidad tiene que adquirir estas herramientas de cómo redactar, cómo presentar un trabajo a nivel universitario, cómo hacer una monografía, cómo hacer un ensayo, etcétera, etcétera, de tal manera que cuando llegue al momento de hacer su trabajo de investigación, en este caso y ahora su tesis, ya le sea más fácil, ¿no? Familiarizarse con toda la metodología científica. Y acá en esta producción, en esta obra, hacemos una precisión que existe mucha relación, existe un nexo muy vinculante entre el proyecto de investigación y el artículo científico. Muchas veces en los equipos de investigación estamos muy ocupados y hacemos de una manera apresurada el proyecto de investigación. Entonces, al final, no tenemos un buen insumo, no tenemos un proyecto de investigación que ha sido elaborado con toda la rigurosidad metodológica y teórica que nos permita al final, una vez desarrollado el proyecto, contar con un artículo, un manuscrito, un borrador, un machote, o como le queremos llamar, para ser presentado en las revistas. Muchos artículos no son aceptados por el comité editor y por los pares, por los revisores, porque justamente hay vacíos en la rigurosidad metodológica de los artículos de investigación, o sea, de las investigaciones. Redactar un artículo científico implica, pues, conocer reglas, protocolos, procedimientos, saber reglas de ortografía y redacción y edición de textos. Entonces, no basta pedir al alumno, haz esto, o haz aquello, o haz el otro, sino debemos como profesores, si no sabe el alumno o no ha desarrollado esa competencia en los ciclos que ha venido estudiando, como maestro tenemos la obligación de nivelarlos, porque si no, no vamos a poder lograr las competencias de nuestras asignaturas. Entonces, clásicamente, los artículos originales tienen una estructura ya conocida como IMR y D. Me estoy refiriendo en este caso a la introducción, material y método, resultados y la discusión. Finalmente, publicar un artículo científico no solamente nos da una gratificación académica, personal, institucional, sino también que nos permite inspirar, seguir inspirando y trascender, de tal manera que el conocimiento generado a través de nuestras investigaciones sean útiles, no solamente, vuelvo a insistir, para la academia, sino también tengan un impacto social en la comunidad que nos ha dado la información y que requiere una transferencia tecnológica para mejorar su calidad de vida y por ende el bienestar común. Dicho esto, voy a pasar a la segunda parte de la exposición que tiene que ver con la estructura ya del artículo, ¿no? Y voy a hacer pequeñas anotaciones pequeñas de cada una de estas partes porque es algo complejo y en el libro lo pueden ampliar también con otras bibliografías, ¿no? Entonces, en este caso, me voy a referir al título. El título debe ser atractivo, debe ser un título innovador, un título, si es original, la idea de investigación o el tema, mucho mejor, ¿no? Entonces, el título... no hay que un poco excedernos en que tiene que ser tantas palabras porque cada revista tiene sus directrices y que si queremos publicar en aquella o en otra revista de nuestra especialidad, tenemos que alinearnos definitivamente a esta estructura o estas normas, ¿no? del autor. Entonces, el título debe ser atrayente, que muestre interés o que demuestre interés al lector y que quiera, ¿no? leer el artículo completo, no solamente el resumen. La otra estructura tenemos el autor y aquí tenemos que hablar un poquito de la autoría. Nosotros muchas veces por amiguismo, por que es mi jefe inmediato, le tengo que poner en el equipo de investigadores, ¿no? Entonces tenemos que ir aprendiendo cada vez a ser responsables en los proyectos de investigación y definir desde el comienzo cuál es el rol que va a cumplir cada uno de los investigadores en el equipo de investigación. De tal manera que cuando los editores de la revista nos soliciten cuál ha sido el rol de cada uno de los miembros, autores, tengamos ya con claridad, ¿no? Puede ser el que generó la idea de investigación, puede ser el que ha apoyado en el trabajo de campo, en la parte estadística, o en la elaboración del manuscrito, en la aprobación del manuscrito, en fin, de acuerdo a la especialidad
y experiencia que tenga el autor. Y es importante indicar aquí la necesidad de colocar la afiliación institucional, ¿no? Muchas veces hay docentes que trabajamos en más de una institución y a veces preferimos poner la institución que no es la universidad. Entonces tenemos que tener bien claro que como docentes universitarios también debemos priorizar nuestra afiliación a nuestra universidad. Creo que en la actualidad se está logrando eso. Luego tenemos otra estructura del artículo que son las palabras claves, que son términos que van a servir para que nuestra investigación pueda ser indexada y pueda ser citada, y ahí hablamos del índice H. Entonces es importante que los términos que vamos a poner en las palabras claves tengan relación directa con el tema central que estamos comunicando en el artículo científico. Y también se estila que no sean demasiadas, ¿no? Algunos dicen 5 o 6, pero eso es relativo de acuerdo a la magnitud o la envergadura de la investigación. Luego tenemos el resumen. Y aquí quiero detenerme un poquito porque algunos alumnos y también algunos docentes, no conozco, pero debe suceder también que solamente leemos el resumen de un trabajo de investigación, no leemos el texto completo. Muchas veces en el resumen no está toda la idea central o no está toda la metodología, no están los instrumentos, no está en detalle una descripción que nos permita a nosotros poder aplicar los métodos que aplicaron los antecesores de nuestra investigación. Entonces es importante que la introducción considere los objetivos de la investigación, básicamente el objetivo general, la metodología que incluye diseño, tipo de investigación, población, muestra y sobre todo los instrumentos de investigación que se han utilizado. Los resultados más importantes, más relevantes y la conclusión que se deriva de la discusión, definitivamente. Luego tenemos la introducción. La introducción, lo que se busca con la introducción es contextualizar y justificar el estudio y presentar la hipótesis si el estudio amerita tener una hipótesis, ¿no? Esta contiene el problema en estudio o estudiado, los antecedentes, las hipótesis y los objetivos de la investigación. El otro componente importante, estimados participantes, estimadas autoridades, público que nos está siguiendo, es materiales y métodos. Vuelvo a incidir que muchos trabajos no son aceptados por las revistas, sobre todo las indexadas o indizadas, justamente porque no describimos con detalle o en detalle la metodología, cuáles son los procedimientos que hemos seguido o el método utilizado, cuáles son las expresiones estadísticas que hemos utilizado, las pruebas de hipótesis utilizadas, de tal manera que las conclusiones tengan coherencia con estos componentes, ¿no? Tiene que haber una cohesión interna, una coherencia interna entre el problema, los objetivos y las conclusiones a que arribamos en una investigación. Luego tenemos la discusión. En la discusión, aquí es la parte, creo, el talón de Aquiles de los trabajos que presentan los alumnos y también de algunos docentes. Todavía nos falta mejorar esta parte y ahí viene la mejora continua, que debemos tener capacitaciones aplicativas, no teóricas, sino en la medida que vamos formulando un proyecto de investigación, ahí debemos ir capacitándonos, retroalimentándonos entre el equipo de investigación, porque en un equipo de investigación hay investigadores que están iniciándose en esta carrera, pero otros también que ya tienen un nivel de investigación bastante avanzado y es todo un aprendizaje colaborativo que debería ser en el equipo de investigación. Entonces la discusión consiste en relacionar los hechos que hemos observado en la investigación y las conclusiones centrales a que estamos arribando en la investigación. Debe haber una concordancia o no con investigaciones previas, es decir, debemos dialogar con los autores quienes encontraron los iguales resultados o similares resultados, o aquellos autores que también no encontraron lo que nosotros hemos encontrado y a qué atribuimos esa diferencia, ¿no?, en los hallazgos. También debemos señalar las consecuencias teóricas de nuestro trabajo. Muy importante decir cuál es el aporte teórico de nuestro trabajo y cuáles podrían ser las aplicaciones prácticas. Estamos hablando entonces de la investigación básico pura y de la investigación aplicada. Y también otro aspecto importante viene a ser los agradecimientos. Tenemos que agradecer
aquellas personas o instituciones que nos apoyaron en la parte técnica, y también algunas revistas he estado observando que solicitan, quien ha financiado el trabajo de investigación, ha sido financiado a través de una convocatoria abierta en un concurso, también eso amerita, ¿no? O le pone un buen nivel al artículo que queremos publicar. Y se ha tocado en este ciclo de conferencias con el ingeniero Eloy Orihuela la referencia, ¿no? Y nosotros en la obra Metodología de la Redacción Científica hablamos de referencias, porque no solamente hay referencias bibliográficas, sino también hay referencias que tienen que ver con revistas, ya sea en físico o también en su versión digital. Hay testimonios, hay entrevistas, hay estudios preliminares, etcétera, ¿no? O sea, no solamente son referencias bibliográficas, de referencias de libros, de textos, sino también de otro material que nos va a ayudar a complementar la parte teórica en nuestro trabajo de investigación. Y lo más usado, los estilos más usados o las normas más usadas de manera internacional son el APA y el Vancouver, ¿no? El APA para temas que tienen que ver con el tema de educación, humanidades, y el tema de Vancouver para las ciencias de la salud. Y en ingeniería tenemos pues Chicago u otras que le exigen, ¿no? Cada disciplina en una publicación especializada. Finalmente, en este capítulo 5, presento a modelo de ejemplo, ¿no? Para ilustrar de una manera práctica un artículo científico de la investigación titulada Autoevaluación con fines de acreditación y aprendizaje organizacional en la Escuela de Enfermería de la UNO, realizada en el año 2012-2013 y publicada en la revista universitaria en el año 2014, ¿no? Es una investigación que ha sido financiada por la universidad, a la cual estoy muy agradecida, y también deseo, ¿no?, los mejores éxitos a esta nueva gestión, y que el vicerrectorado y específicamente la Dirección de Producción Intelectual continúe con estas actividades, como en este caso al conmemorarse el Día Internacional del Libro, con actividades muy proactivas, con actividades que involucren al alumno a promover la lectura. Creo que es muy importante generar en nuestros alumnos un espíritu creativo, un espíritu científico, que no solamente el aprendizaje esté basado en leer las diapositivas de las presentaciones que hacemos los profesores, sino tengan ellos la capacidad de poder hacer otras revisiones teóricas de otros materiales y poder complementar el aprendizaje en el aula. Con estas palabras quiero agradecer nuevamente a las autoridades de la universidad, desearles los mejores éxitos en la gestión y en particular a la Dirección de Producción Intelectual, a todo su equipo, por siempre estar a la vanguardia, ¿no?, en las celebraciones, en la presentación de las obras que vienen haciendo o desarrollando los docentes y alumnos de nuestra universidad. Un saludo muy especial a todos ustedes y conmigo será hasta otra oportunidad. Soy docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Escuela de Enfermería, y ya a compartir. El año 2020 he donado más de 100 libros, he donado, ¿no?, a los alumnos en la chocolatada al finalizar nuestra gestión, y espero que haya sido una semillita que haya crecido y esté creciendo, esté germinando en el cerebro, la mente y el corazón de muchos alumnos, pero para que la investigación sea considerada no solamente como una actividad que tiene que ver con los cursos de investigación, que tenga que ver con los profesores más sobresalientes, sino que tiene que ver con la función del docente universitario y con la función de todo profesional, si realmente queremos contribuir al desarrollo social y el bienestar de nuestra comunidad. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctora Teresa de Jesús Elespure Nájar. Como bien ella lo comentó, el libro está en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Ucayali. Hay más de 1000 ejemplares. A los interesados se pueden acercar a nuestra Casa Superior de Estudio a visualizar estos libros o también hacerlo de manera virtual. Ya hemos culminado con las 4 participaciones de los autores del libro Metodología de la Redacción Científica, muy importante para los estudiantes de pregrado y de posgrado al momento de realizar su tesis. Ahora nosotros vamos a dar pase al taller virtual denominado el uso de las plataformas EBESCO para la investigación a cargo del magíster, pero antes de ello vamos a conceder la palabra al doctor Oseas Aponte, quien nos va a dar
un poco para finalizar acerca de este grandioso libro que el día de hoy hemos tenido distintos manuscritos, distintos comentarios de todos los autores. Ahora sí, doctor Oseas, adelante. Gracias, señorita Gambini. En verdad, para nosotros es un privilegio y honor de haber presentado esta obra, Metodología de la Redacción Científica, los 4 autores. Quien habla el maestro César Puente Rojas, al ingeniero Eloy Orihuela Izquierdo, a la doctora Teresa Jesús Nájar y al colega magíster Adolfo Angulo Romero, quienes hemos venido emprendiendo, pensando principalmente, ¿no?, de presentarlo este vadecumen, habiendo muchos estudiantes de la universidad y, por qué no decirlo, en público general. Y de tal manera, también reitero mi agradecimiento a las autoridades de la Universidad Nacional de Ucayali, en especial la licenciada Liliana, seguir adelante con ese ahínco, con esa fuerza de siempre, y creo que trabajando colectivamente vamos a hacer más y haremos, lógico, más producciones, más publicaciones. Y al mismo tiempo agradezco al doctor Abraham Guamán, quien pues está encabezando en este proceso de este evento, y nosotros somos parte de ello, por supuesto que sí, ¿no? Y yo hablo también en calidad del movimiento literario Roni, como un sentimiento intercultural, ¿no? Siempre manteniendo nuestras 3 líneas de trabajo como movimiento literario Roni. 1, fomentando la lectura. 2, a la investigación. 3, a la producción intelectual. Cualquiera que sea el tipo de los libros en sí. Hoy, Día Internacional del Libro, nos ha ameritado unir y de estar en esta mesa virtual con bastante alegría, júbilo, y no que nuestro público se sienta, pues, ¿no?, que estamos trabajando específicamente todos de la Universidad Nacional de Ucayali. A los estudiantes también, saludo por seguirnos, escucharnos, y como ya dijo la señorita, nuestro libro está en la Universidad Nacional de Ucayali, en la Biblioteca Central, o también, pues, ya a dirección del ingeniero Eloy, de la doctora Teresa, del colega Angulo, o también de mi persona, ¿no? Y todos somos de la universidad, y por lo tanto, pues, seguir a leer, jóvenes, principalmente, materialicen con la lectura, y hay que ser esclavo de la lectura, y el buen hábito de la persona, del estudiante, de cargar los buenos hábitos que viene a ser la lectura. Y no carguemos la ignorancia cada vez más. Creo que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas de valores, de unidad y de trabajar más con criterio y con conciencia. Y a la vez a las autoridades también desde acá, reitero, a la vez que agradecemos, pues apóyennos a los que escribimos, a los que queremos publicar, ¿no?, acá en la universidad. Justamente cualquiera sea de la facultad, ¿no?, quienes quieren materializar su conocimiento, su investigación. Lo que necesitamos es apoyo, ¿no?, en términos económicos, seamos claros, lógicamente, ¿no? Y ahí, por supuesto que sí, sacar un libro cuesta, ¿no? Es una inversión. Y nosotros los autores sacamos nuestro propio peculio para publicar nuestros libros. Y como ya decía al inicio del evento, son 7, 8 libros que ya tenemos. El movimiento literario Roni, juntamente con Grupo Empresarial Quimérica, Zafiro, venimos trabajando, y lógico, pues en nuestro contexto amazónico, y no solamente en libros académicos, sino también literarios, poéticos, narrativos, investigación, textos motivacionales, textos relacionados a la cultura, a la lengua amazónica. Justo participamos en diferentes ferias nacionales e internacionales, sea virtual o presencial, ¿no? Y es un grato, en verdad, llevar nuestro conocimiento amazónico ucayalina a otras regiones. Por lo tanto, agradezco a cada uno de ustedes y a los autores. Éxito y felicitaciones por este evento magno y en honor a nuestros grandes escritores, ¿no?, de Miguel de Cervantes, ¿no?, a William Shakespeare, a Inca Garcilaso La Vega, José Carlos Mariátegui, peruano, José María Arguedas, César Vallejo y Mendoza. Por ejemplo, semana pasada hemos estado por el 15 de
abril, por ejemplo, fue Día Internacional de los poetas en sí, de la poesía peruana o internacional. En honor a la muerte de César Vallejo también se llevó a cabo el Día Internacional de la Poesía, el 15 de abril. Y también hemos estado allí publicando, exponiendo en Boulevard de acá de Pucallpa y en otras regiones también. Por lo dicho, por la paciencia, agradezco. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. O sea, precisamente esta es la tercera actividad que está organizando la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Ucayali en celebración del Día Internacional del Libro. Hoy, 23 de abril, fecha establecida por la UNESCO de esta celebración. Gracias a los 4 expositores del libro Metodología de la Redacción Científica. Gracias por compartir con cada uno de nosotros todas las enseñanzas que tienen. Ya saben que pueden adquirir este libro, lo pueden visualizar de manera virtual o manera física en la Universidad Nacional de Ucayali.